Vamos a continuar con el análisis en el dominio de la frecuencia de lo que es un proceso estocástico en tiempo continuo y de lo que es una secuencia aleatoria. Aquí vamos nuevamente a utilizar conceptos de procesamiento de señales, donde teníamos que una cierta señal entraba a un sistema caracterizado por una respuesta al impulso y analizábamos el cálculo de su salida a través en el dominio del tiempo con la convolución y el dominio de la frecuencia con el producto de las transformadas de la entrada con la respuesta en frecuencia de ese sistema. Hemos venido analizando algunas funciones que caracterizan a un proceso estocástico en general, sea continuo o discreto, como la autocorrelación, la correlación cruzada. Hemos hablado aquí de la densidad espectral de potencia, herramientas que nos sirven para encontrar magnitudes como por ejemplo la potencia promedio que tiene esa señal. Lo que vamos a ver ahora es una magnitud que sirve para relacionar en frecuencia lo que es la señal, o mejor dicho, dos procesos que son conjuntamente estacionarios en sentido amplio, y luego vamos a extender este análisis cuando un cierto proceso o una cierta función de autocorrelación entra a un sistema LTI, y vamos a ver cómo se calcula esa correlación cruzada y esa correlación de la salida. Entonces, este tema en particular continuamos con un proceso continuo o una secuencia aleatoria que van a ser analizados en el dominio de la frecuencia. Vimos ya con ustedes que hacemos una diferencia en cuanto a la notación de frecuencia, simplemente para que sea más fácil identificar si es proveniente de un proceso continuo o de una secuencia discreta. Estas magnitudes en la otra materia la trabajamos con la frecuencia omega minúscula y también con la frecuencia omega mayúscula, también hace una diferencia entre tiempo continuo y tiempo discreto. Entonces, estas van a ser las etiquetas que vamos a utilizar para la frecuencia. Aquí esta frecuencia la medíamos en radianes sobre segundos, que era la frecuencia angular, y aquí estaba la frecuencia medida en hercios, que era la frecuencia lineal. Entonces, la función que vamos a analizar el día de hoy es la densidad espectral cruzada. La densidad espectral cruzada. Entonces aquí ustedes ya pueden vislumbrar que vamos a hablar aquí de un par de procesos que van a ser conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Entonces, en la definición 11.5, nosotros vamos a definir cuál es esa densidad espectral cruzada, donde tenemos dos procesos, el proceso X de t, tenemos el proceso Y de t. Ustedes pueden notar que son procesos en tiempo continuo, con la característica de que estos dos procesos sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Ya vimos con ustedes que para que se cumpla que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, tanto X de t como Y de t tienen que ser en sí mismos estacionarios en sentido amplio. Y la segunda condición es que la función de correlación cruzada sea únicamente función de esa diferencia temporal tau. Debe cumplir esas dos condiciones para que sean ambos conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Entonces, la segunda característica que mencionamos es que esta función de correlación cruzada sea únicamente función de tau, de esa diferencia temporal. Si nosotros calculamos el espectro de esta función, que es la correlación cruzada, siempre que hablemos de cruzada significa que estamos haciendo referencia a un par de procesos. Cuando es autocorrelación son dos instantes diferentes de tiempo de una misma realización de un cierto proceso. Esa diferencia hay que tener claro. Entonces nosotros calculamos la transformada de Fourier de esta función X. Eso nos va a definir a esta función de densidad espectral cruzada. Entonces la densidad espectral cruzada es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, con esta restricción de que estos dos procesos sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Y nos va a dar esta magnitud de. Si nosotros extendemos cuál es la ecuación que nos sirve para calcular el espectro de esta señal, es la integral de menos infinito a más infinito
de la función que nosotros queremos analizar en el dominio de la frecuencia por e a la menos j 2 pi f. Noten que aquí estoy utilizando la f como la notación para la frecuencia continua. 2 pi f tau de tau. Hagamos una breve comparación con la ecuación que habíamos analizado en, el, en señales y sistemas, donde nosotros decíamos que el espectro de una señal era la integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero analizar en el dominio de la frecuencia por e a la menos j omega t de t. Las dos ecuaciones son exactamente lo mismo. La única diferencia que tiene es en la notación de las variables que corresponde a la frecuencia. Ustedes ven que aquí estamos utilizando frecuencia omega y acá estamos utilizando una frecuencia f en hercios, acá en radianes por segundo. Otra de las diferencias ustedes pueden observar aquí en el exponente, estamos aquí utilizando este omega minúsculo, que es correspondiente a 2πf, que es el que encontramos escrito aquí. Y la otra diferencia es que aquí utilizamos la variable del t para referirnos al tiempo, y aquí está esa diferencia temporal, que también es una variable del tiempo, tau. Pero las dos ecuaciones son exactamente lo mismo de nuestra transformada de Fourier. Esta definición en cuanto a lo que tiene que ver con un proceso en tiempo continuo. Ahora, en cuanto a un proceso en tiempo discreto es similar, sino que en tiempo discreto, recordemos que nosotros a esta secuencia, a este xn y a este y de n, les denominamos secuencias. Es el término que se utiliza para referirse puntualmente a una señal que es discreta o que tiene variable independiente discreta o su rango es contable, que es una definición alternativa. Entonces, si estos dos procesos son conjuntamente estacionarios en sentido amplio, similar al caso anterior, para que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, la característica que deben tener es que este sea estacionario en sentido amplio, estacionado en sentido amplio. Recordemos que eso significa que su función el valor esperado es una constante. Generalmente en un proceso estocástico el valor esperado es una función del tiempo. Y también la función de autocorrelación es únicamente función de tau. Y para que sean conjuntamente estacionarios, esta J es el término en inglés significa conjuntamente. Esta es una notación que también se suele utilizar. Su función de correlación cruzada debe ser únicamente función de este índice temporal K. De forma similar a como hicimos en el caso anterior, la densidad espectral cruzada corresponde al espectro de esta función de autocorrelación, que ya sabemos que es definida como es discreta un sumatorio para todo valor de K de esta función de autocorrelación de K por e a la menos j 2pi. Aquí utilizamos la notación phi, que son para las frecuencias de estos procesos discretos por K. Similar como hicimos en el caso anterior, cuando nosotros calculábamos el espectro de una señal que era discreta, era sumatorio para todo n de x de n por e a la menos j omega n. Esta es la ecuación que habíamos venido utilizando en el otro curso. Es exactamente la misma ecuación que está aquí, lo único que cambia es la particularidad en cuanto a la notación. Para la frecuencia estamos utilizando aquí este phi, que es 2pi por phi, que corresponde al valor de omega. Aquí estamos utilizando este índice entero n y aquí estamos utilizando un índice entero k. Pero la mecánica de las dos ecuaciones es exactamente lo mismo. Entonces la definición es simple, es tomar la función de autocorrelación, sea en tiempo continuo, tiempo discreto, y calcular su transformada de Fourier. Y ese resultado se denomina la densidad espectral cruzada. Este tipo de cálculo va a aparecer en aquellos experimentos que involucra a observaciones ruidosas de un proceso que es estacionario en sentido amplio. Por ejemplo, yo tengo aquí este proceso que es, voy a hacerlo aquí en tiempo continuo, también es válido para tiempo discreto. Proceso que es estacionario en sentido amplio. Le vamos aquí a sumar un proceso, a este proceso le vamos a llamar ruido.
Y lo que vamos a observar aquí a la salida es una observación ruidosa de este proceso estacionario en sentido amplio. Y para este tipo de aplicaciones es donde vamos a ver justamente la utilidad que va a tener esta función de densidad espectral cruzada. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos en relación a este tipo de magnitud y vamos a utilizar las tablas que nos presenta el libro y justamente estas tablas vamos a observar que ya tienen unas ciertas pequeñas modificaciones en cuanto a la notación de frecuencia en relación a las tablas que habíamos visto en la materia de procesamiento de señales o señales y sistemas. Entonces esas son diferencias que dependiendo de cuál texto ustedes utilicen van a poder fácilmente interpretar esos cambios que introduce el autor en la notación de frecuencias y demás. Entonces, en este ejemplo 11.20, nosotros vamos a retomar un resultado del ejemplo del capítulo anterior, que es el ejemplo 10.24. Entonces, en ese ejemplo 10.24, nosotros estábamos interesados en el proceso X de T. Ese era el que nos interesaba. Pero lo que podíamos observar de este proceso X de T era una observación ruidosa o el proceso X de T sumado un cierto ruido. Entonces, lo que podíamos observar de este proceso era una observación ruidosa que venía en el proceso Y de T, que era la señal que nosotros queremos analizar, más este proceso de ruido, que vamos a llamar el proceso de ruido. Entonces, este proceso de ruido también es un proceso estacionario en sentido amplio. El ser estacionario en sentido amplio ya sabemos que su valor esperado, su media es una constante y la media de este proceso de ruido que la vamos a etiquetar como mu sub n va a ser igual a 0. Por tanto, este proceso de aquí, x de t, y este proceso de ruido de acá de nt, son estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. Entonces, en este ejemplo 10.24, nosotros hicimos el cálculo de la autocorrelación del proceso Y. De este proceso nosotros calculamos esta función sub y de tau que correspondía a la autocorrelación de X más la correlación cruzada entre X y N más acá la correlación cruzada del proceso de N con X de tau más la autocorrelación del proceso del ruido. Entonces lo que nos pide este ejercicio es encontrar cuál es la densidad espectral de potencia. Recordemos que la densidad espectral de potencia la estamos etiquetando con estas letras PSB. Queremos encontrar la densidad espectral de potencia de este proceso YDT. Recordemos que la notación para esta densidad espectral de potencia era R sub Y. Ya vemos que al ser de espectral es justamente una indicación que vamos a analizar a ese proceso en la frecuencia. Entonces, la definición de esta densidad espectral de potencia es justamente el espectro de la función de autocorrelación del proceso Y. Entonces, como esta función de autocorrelación corresponde a toda esta suma de estas señales de aquí, voy a tener que sacar el espectro de la suma de esas señales. Y ustedes ya saben que la transformada de Fourier tiene esa propiedad de la linealidad, que si yo tengo la suma de varias señales a la entrada de la transformada, tengo como salida la suma de las transformadas a cada una de esas entradas. Entonces nosotros calculamos de esta función de autocorrelación el espectro, que nos va a dar justamente, que es la densidad espectral de potencia. Tenemos que esa densidad espectral de potencia, noten aquí está en función del tiempo y aquí ya está en función de la frecuencia. Es la densidad espectral de potencia del proceso X más, ustedes observen que aquí al tener una función de correlación cruzada de estos procesos X y N que son estacionarios en sentido amplio. Entonces, lo que voy a obtener al calcular el espectro de esta señal es justamente la densidad espectral cruzada. Entonces, aquí vamos a tener la densidad espectral entre X, N de F, similar con esta magnitud de aquí.
más la densidad espectral de este proceso de ruido. Entonces, ustedes pueden notar que al ser X de t y N de t conjuntamente estacionarios en sentido amplio, al calcular su espectro me da justamente la magnitud que estamos analizando aquí, que es la densidad espectral cruzada. En este mismo ejemplo vamos a introducir una característica adicional y lo que vamos a introducir que aparece en el ejemplo 11.21, es decir, que este proceso de ruido NT y la señal que estamos analizando son independientes. La independencia ya va a simplificar algunos cálculos que van a aparecer aquí, dado que esta magnitud de aquí tiene una media que es cero. Esa media que es cero es un dato que nos da el problema. Entonces, si nosotros calculamos la función de correlación cruzada entre estos dos procesos que son conjuntamente estacionarios en sentido amplio, la definición es que es el valor esperado, proceso X, por el proceso de ruido. Dado que son independientes, el valor esperado de este producto es igual al producto de los valores esperados de esas magnitudes por el valor esperado de este proceso de ruido. Y como este proceso de aquí es estacionario en sentido amplio, significa que, bueno, una de sus características es que su valor esperado es constante y justamente el ejercicio, como ustedes pueden ver, nos dice que es cero. Es decir, esta magnitud de aquí es igual a cero y esta correlación cruzada vale cero. Es decir, que al ser independientes, estos términos cruzados que aparecen aquí se van a eliminar cuando tenemos esta restricción o esta característica entre estos procesos de ruido y la señal que estamos buscando analizar a través de esta observación ruidosa. Aquí, estos términos son los que se van a eliminar. Esto va a valer cero, este va a valer cero. Por tanto, cuando calculemos su espectro, este término de aquí va a valer cero y este término de aquí también va a valer cero. Entonces, anotemos ese resultado aquí. Con la condición de que el proceso del ruido y la observación que estoy buscando analizar, que es el proceso X de t, sean independientes, esta función de autocorrelación de la observación ruidosa es simplemente la suma de estas funciones que tenemos acá, porque los términos cruzados desaparecen. Igual esta densidad espectral cruzada es igual a la densidad espectral de potencia del proceso X. Aquí un pequeño error, aquí es en función de la frecuencia más la densidad espectral de potencia de esta señal que corresponde al proceso de ruido. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer corresponde al quiz 11.7, donde ustedes van a tener que aplicar este nuevo concepto que es esta densidad espectral cruzada, que tiene justamente una relación directa con lo que es la función de correlación cruzada, simplemente calculando lo que es su espectro. Entonces, vamos a analizar un tipo de comportamiento que acontece cuando colocamos a la entrada de un sistema, de un sistema que es lineal y invariante en el tiempo. Vamos a recordar esos conceptos utilizando notación de señales de sistemas. Y aparece acá nuestra salida. Aquí ya sabemos que un cálculo inicial lo vimos con ustedes como la convolución. Camino alternativo es calcular el espectro de esta señal, el espectro de esta otra señal y tenemos que acá el espectro de esta señal es justamente el producto del espectro por esta función que ya le habíamos dado un nombre particular que es la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a analizar un poco más detenidamente qué es lo que sucede en un sistema cuando en la entrada nosotros colocamos la función de
la densidad espectral de potencia del proceso. Y esto justamente tiene que ver con el tema 11.8, que son las relaciones de filtrado que se van a ver en el dominio de frecuencia. Entonces, podemos filtrado en dominio de frecuencia. Y justamente va a ser el filtrado de un proceso estocástico X de t y de una secuencia aleatoria X de n. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, siguiendo el gráfico que escribimos aquí, recordemos que esta función que corresponde al espectro de la respuesta al impulso tiene un nombre particular que es la respuesta en frecuencia. Similar a como vimos con ustedes hace unas clases, esta respuesta al impulso caracteriza por completo el sistema, nos dice si es con memoria, sin memoria, estable, invertible, causal. De igual manera, la respuesta en frecuencia me da también la misma información. Entonces, vamos aquí a formalizar un poco la notación de lo que corresponde a tiempo continuo y lo que corresponde a tiempo discreto. Entonces, vamos a suponer que nosotros en tiempo continuo tenemos una función v de t que entra a este sistema LTI. Recordemos que un sistema LTI está caracterizado por la respuesta al impulso. Y aquí vamos a colocar la señal de salida. En el dominio de la frecuencia tendríamos aquí v de f, respuesta en frecuencia, y acá tendríamos espectro de la salida igual al producto de sus transformadas. O podríamos decir el espectro de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Ya en lo que es en tiempo discreto tendríamos aquí v de n que entra a este sistema, LTI discreto, y tenemos acá w de n. Y aquí utilizamos la notación de la frecuencia discreta. Tenemos aquí v de phi. Aquí tendríamos la respuesta en frecuencia que sea h de phi. Y este w de phi sería similar al caso anterior, el producto del espectro de entrada por la respuesta en frecuencia de este sistema. En el contexto de los procesos estocásticos, esta representación en el dominio de la frecuencia para un proceso X de t, nosotros lo trabajamos con esta magnitud de la densidad espectral de potencia que nos daba justamente esta función Sx de f. Y para el caso de una secuencia aleatoria, tenemos acá una magnitud que es igual a Sb, que nos da la magnitud S sub x de phi. Ahora, lo que nosotros vamos a considerar es lo que escribimos ahí arriba, en que estos procesos de aquí van a ser ahora las entradas a estos sistemas lineales invariantes en el tiempo, caracterizadas o bien por la respuesta al impulso o bien por la respuesta en frecuencia. Entonces, lo que nos interesa saber es cuál es la relación que va a existir entre la densidad espectral de potencia en la entrada y la densidad espectral de potencia en la salida. Una de las cosas que hay que ir diferenciando en el contexto del tipo de señal es que en un sistema de comunicaciones van ustedes a encontrarse con señales que son determinísticas, que son las que hemos visto en la materia de procesamiento de señales, que son aquellas señales que para cualquier instante de tiempo yo puedo saber el valor exacto de esa señal. Y en señales de sistemas, esta señal se considera que es una señal determinística. Ahora, este proceso estocástico, que es una señal aleatoria de las cuales yo las puedo caracterizar a través de las distribuciones de probabilidad y de parámetros como valor esperado, la varianza o la desviación estándar, me interesa saber cuál es la relación que va a tener en el dominio de la frecuencia cuando este tipo de
señal aleatoria estocástica ingresa a un sistema LTI. Entonces, eso va a estar reflejado en el teorema 11.16. Ahora a mi sistema LTI, sea un sistema continuo o sea un sistema discreto, lo que voy a colocar aquí en estas entradas son señales de naturaleza aleatoria. Y esas señales de naturaleza aleatoria las vamos a caracterizar con esta función que es la densidad espectral de potencia, sea continua o sea discreta. Como esta entrada va a estar en el dominio de la frecuencia, lo que debo hacer es también a esta respuesta al impulso escribirla en el dominio de la frecuencia. Y lo que me interesa saber es cuánto va a valer esta densidad espectral de potencia a la salida. Ustedes pueden ver que aquí estoy detectando justamente con esta letra Y. Y cuánto va a valer para el caso discreto esa salida. Entonces, en el caso anterior, nosotros vemos que cuando esta señal de aquí es determinística, en frecuencia yo la puedo analizar a su salida como el producto de la transformada de entrada multiplicada por la respuesta en frecuencia. Exactamente lo mismo para la parte discreta, cuando estas entradas son determinísticas. Ahora, si esas entradas son de naturaleza aleatoria o estocástica, recordemos que estocástica es una palabra que justamente es un sinónimo de aleatorio. Quiero saber cómo va a estar configurada esta salida en el dominio de la frecuencia. Y lo que nos dice este teorema 11.16, vamos a dividirlo aquí en dos partes. Primero en la parte continua. Ingresa una densidad espectral de potencia a un sistema caracterizado por una cierta respuesta en frecuencia. Y lo que yo voy a observar aquí es la densidad espectral de potencia de la salida. Y esto de aquí es igual a la densidad espectral de potencia de la entrada. Miren que es justamente la densidad espectral de potencia de la entrada, pero multiplicado por el módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia. Ustedes pueden notar ya una diferencia con lo que es la salida cuando la señal es determinística. Aquí es simplemente el producto, pero cuando yo tengo a la entrada una densidad espectral de potencia que caracteriza a un proceso estocástico en tiempo continuo o una señal aleatoria, ustedes pueden observar que aquí aparece esta pequeña diferencia. Eso en la parte continua. En la parte discreta se ingresa este proceso, ese sub x de phi, a un sistema que está caracterizado por una cierta respuesta en frecuencia. La densidad espectral de potencia de salida es igual a la densidad espectral de potencia de entrada multiplicada por el módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia. Este teorema 11.16 tiene una prueba que es muy sencilla. Esta prueba la van a hacer ustedes, donde van a utilizar información del teorema 11.12 en particular y algunas definiciones adicionales sobre esta función de autocorrelación. Entonces, la prueba de este teorema va a quedar en sus manos y ustedes van a llegar a este resultado que está aquí. Es sencilla y vale que la hagan porque ustedes van a repasar en esta prueba algunos conceptos. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos relacionados con esta magnitud de densidad espectral de potencia de salida. Entonces no se olviden que ustedes van a hacer esa prueba una vez que terminen de hacer la parte práctica de electrónica digital, se sientan a hacer esta prueba que está aquí. Entonces hagamos el ejemplo 11.22. Estos ejemplos que vamos a hacer aquí van a ser estrictamente aplicación de los teoremas en función de lo que nos dicen estas tablas de transformadas que ya las hemos venido utilizando. No es necesario hacer toda la integral. Si ustedes quieren hacerlo como práctica no hay ningún problema, pero como eso todo ya lo hicimos en la parte de señales y sistemas,
bien detallado. Entonces aquí es directamente utilizar estas tablas que tenemos aquí, porque como hemos visto, el análisis en frecuencia es tomar estas funciones de autocorrelación y de correlación cruzadas y pasarlas también a la frecuencia a través de esta transformada de Fourier, que justamente nos da la tabla 11.1 y la tabla 11.2. Vamos directamente a ir a analizar los resultados en base a lo que están en las tablas. Entonces no van a ver aquí integrales complejas, ni asomará por ahí el cálculo de una expansión en fracciones parciales, que era el método que utilizábamos para encontrar la transformada inversa, que es un método estrictamente algebraico y es bastante sencillo. Entonces, en este ejemplo 11.22, borramos esto de aquí. Entonces, en este ejemplo 11.22, lo que nos dice es que tenemos un proceso x de t. Ustedes se pueden notar que en la misma notación nos dice que es un proceso continuo, que es estacionario en sentido amplio, que significa que su media es constante y su función de autocorrelación depende únicamente de la diferencia temporal tau. Eso es lo que significa que sea estacionario en sentido amplio. Este proceso de aquí tiene una función de autocorrelación que es R sub X de tau, que es igual a E a la menos B módulo de tau. Esta señal de aquí también ya la hemos analizado múltiples veces y ustedes pueden ver que justamente corresponde a esta señal bilateral que está aquí. Esta señal, al ser real y tener simetría par, por las propiedades de Fourier, ya podemos vislumbrar que su espectro, que corresponde justamente a la densidad espectral de potencia de este proceso, también va a tener simetría par y va a ser puramente real. Son eh, consecuencias de analizar cuál podría ser el resultado en función de cómo está la señal en el dominio del tiempo. Entonces, este proceso que es estacionario en sentido amplio, que tiene esta función de correlación, se conecta a la entrada de un sistema que es un filtro RC. Estos filtros RC, ustedes ya saben que son esos filtros que se realizan con capacitores y resistencias. Entonces, tenemos este proceso de aquí. Viene aquí a un proceso, a un sistema que es un filtro RC. Este filtro RC es un sistema lineal e invariante en el tiempo que va a estar caracterizado con una cierta respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso que caracteriza a este filtro RC es igual a 1 sobre RC, la magnitud de la resistencia por la capacitancia, por E a la menos T sobre RC, T mayor o igual a 0. Ustedes pueden notar que es un sistema causal. Y 0 para otro caso. Y 0 para otro caso. Entonces, lo que nos pregunta aquí este ejercicio es, a una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, vamos a asumir que este valor de B de aquí es positivo. Si B es positivo, esta señal tiene este comportamiento creciente para la parte positiva y decreciente para la parte negativa. Si fuera negativo, ya tendríamos una señal que no podríamos calcular su espectro, dado que no sería absolutamente sumable. De hecho, ni su transformada de Laplace pudiésemos calcular. Pero bueno, entonces vamos a tener esta va a ser la primera restricción, que B sea mayor que 0, y la segunda restricción que nos dice este ejercicio es que este valor de B va a ser distinto a 1 sobre RC. Y vamos a ver en el resultado por qué. Entonces, con estas características, lo que nos pide este ejercicio es determinar cuál es la densidad espectral de potencia de la señal de salida. La densidad espectral de potencia de la señal de salida. Y también nos pide calcular lo que es la función de autocorrelación de la salida. Y ya sabemos que o bien con esta magnitud o bien con esta magnitud, nosotros podemos calcular que también nos pide el ejercicio. Bueno, que este es el primero que nos pide, el segundo que nos pide y lo tercero que nos pide, que se puede deducir de cualquiera de estas tres magnitudes, es la potencia promedio. Recordemos que esa potencia promedio la podemos calcular utilizando la función de autocorrelación evaluada en tau igual a 0,
o bien haciendo la integral de menos infinito a más infinito de esta densidad espectral de potencia. De cualquiera de las dos formas se puede calcular lo que es esta magnitud. Bien, entonces, para simplificar un poco la notación que vamos a ir trabajando, a esta magnitud de aquí, 1 sobre RC, que ustedes pueden ver que también aparece aquí, 1 sobre RC. Este 1 sobre RC lo vamos a escribir como simplemente A, es para ahorrarnos un poco la notación. 1 sobre RC al fin de cuentas viene a ser una constante, entonces podemos escribirla como A. Entonces esta magnitud de aquí sería A veces E a la menos AT. A veces E a la menos AT. Ustedes pueden notar que aquí también está un 1 sobre RC embebido en esa multiplicación. Entonces, es como hay una economía de la notación, vamos a escribir 1 sobre RC como si valiera A. Entonces, esta respuesta al impulso con esta nueva notación tiene este formato: A por E a la menos AT, U de T. Noten que este U de T lo que hace es simplificar esta notación de los intervalos. Como es válida para T mayor a 0 y vale 0 para antes, es exactamente lo mismo que hacer que esa función que es no nula se multiplique por un escalón. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros calculamos de esta señal de aquí su espectro, nos va a dar esa función que ya hemos etiquetado múltiples veces como la respuesta en frecuencia. Y si nosotros tomamos también el espectro de la función de autocorrelación que nos da el ejercicio, lo que vamos a obtener es justamente la densidad espectral de potencia. Entonces, para calcular estas dos transformadas, vamos a acudir a la tabla 11.1. Entonces, noten que esta es una constante por una exponencial decreciente. De hecho, la podemos graficar aquí a esta señal. Tiene esta característica, esta sería h de t. Y esta señal de acá, función también del tiempo, es una señal bilateral que decrece para acá y decrece para acá. Entonces vamos a sacar estos espectros de aquí de la tabla 11.1. Entonces si volvemos a sacar la tabla 11.1, que nos da el análisis de Fourier en tiempo continuo, nosotros podemos ver que aquí tenemos justamente el formato de la respuesta al impulso que nos va a dar esta magnitud. Simplemente es copiar todo el análisis que se realizó en la materia de señales de sistemas para encontrar estas transformadas ya fue hecho y ustedes ya están convencidos de que justamente estos resultados son válidos. Y aquí ustedes pueden observar que tenemos la función de autocorrelación del proceso de entrada que tiene su representación en frecuencia como este valor que está aquí. Lo único que hay que ir poniendo atención es que si aquí tengo A y aquí tengo A, donde aparece este valorcito de A que está aquí, y también es igual si aquí tengo A y aquí tengo A, donde aparece ese valor de A que está acá. Eso hay que poner un poco de atención en el momento que se utilice estas tablas. Entonces, estos dos resultados de aquí los vamos a utilizar en la resolución de este ejercicio que está acá. Bien, entonces, observando esta tabla, vemos que el espectro de esta señal que corresponde a la respuesta en frecuencia, simplemente siguiendo lo que dice la tabla, es igual a A sobre A más J 2pi F. Y el espectro de la función de autocorrelación que me va a dar la densidad espectral de potencia es igual a 2b sobre 2pi F cuadrado más b cuadrado. Simplemente seguir lo que dice la tabla y copiar. Entonces, aplicando el teorema anterior, lo que yo necesito primero es encontrar el módulo cuadrado de esta expresión que tenemos aquí. Entonces, ustedes pueden observar que este número, esta magnitud de aquí es un número complejo. Y ustedes ya saben cómo calcular la magnitud de un número complejo. O sea, pueden reordenar esta expresión de h de f
para que puedan separar parte real, parte imaginaria y a través de Pitágoras encontrar lo que es el módulo y luego elevar al cuadrado. Aunque otra forma es, si tengo un número z que es complejo, el módulo cuadrado de ese complejo es igual al producto del número complejo por su conjugado. Entonces, cualquiera de los dos caminos ustedes pueden elegir para determinar cuál es el módulo cuadrado de este número complejo. Una vez que hagan ese cálculo por cualquiera de los dos caminos, o bien utilizando Wolfram Matemática o cualquier otro software computacional, el módulo cuadrado de esta expresión va a corresponder a cuadrado sobre 2pi f cuadrado más a cuadrado. Entonces, el teorema anterior lo que nos decía es que si yo tengo esta densidad espectral de potencia a la entrada de un sistema caracterizado por una cierta respuesta en frecuencia, la densidad espectral de potencia a la salida es la densidad espectral de potencia de entrada multiplicada por el módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia. Entonces ustedes pueden notar que ya tengo esta magnitud que la hemos calculado con las tablas y esta magnitud de aquí también ya la tengo calculada, entonces simplemente la multiplico y voy a tener lo que es la densidad espectral del proceso de salida. Sin embargo, aquí es donde nosotros vamos a tener que aplicar este método de expansión en fracciones parciales para, a través de la transformada inversa de esta función de densidad espectral de potencia de la salida, encontrar la función de autocorrelación de esta señal de salida justamente. Entonces aquí hacemos esta multiplicación, esta función de aquí, nos va a quedar una expresión algebraica un poquito larga, 2b a cuadrado. Aquí vamos a tener 2pi f cuadrado más a cuadrado multiplicado por 2pi f todo al cuadrado más b cuadrado. Es el producto de la densidad espectral de potencia de la entrada por el módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia. Entonces, ya tenemos aquí la parte de la respuesta que es justamente la densidad espectral de potencia de la salida. Y lo que hay que hacer es de esta función calcular la transformada inversa. Es decir, calcular la transformada inversa para encontrar lo que es la función de autocorrelación. Ahora, la forma para hacer eso es a través de ese método que vimos con ustedes, que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, haciendo uso de ese método de expansión en fracciones parciales, lo que vamos a tener por aquí es un término cuyo denominador es 2pi f cuadrado más a cuadrado menos sacar este otro denominador que es 2pi f cuadrado más b cuadrado. Recordemos que aquí lo que teníamos era un valor de a y un valor de b, que lo calculábamos con ese método de expansión en fracciones parciales. Y una vez que ustedes apliquen ese método aquí, lo que vamos a tener aquí es una constante que es 2b cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado. Y este valor de aquí es 2b a cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado. Entonces aplicamos la linealidad en esta transformada inversa. Entonces va a ser la transformada inversa de este término menos la transformada inversa de este término que está aquí. Entonces para calcular esta transformada inversa, nuevamente nos vamos acá a las tablas de transformadas. Y lo que vamos a encontrar es que nosotros tenemos una expresión algebraica similar a esta que ustedes observan aquí, una vez que hemos hecho la expansión en fracciones parciales, lo que nos indica que en el dominio del tiempo vamos a tener una función en el tiempo similar a este formato que tenemos acá. Entonces, simplemente tomar las tablas y aplicar cuál es la identidad que aparece en esas tablas. Es decir, una vez que nosotros
consultemos esa, o hemos consultado esa tabla 11.1. Lo que nos dice la tabla es que la función e a la menos c módulo de tau, considerando que c es positivo, en frecuencia esta señal es igual a 2c sobre 2pi f cuadrado más c cuadrado. Entonces, este formato que está aquí es exactamente el formato que nosotros hemos calculado a través de la expansión en fracciones parciales. Noten que parte de este término va a salir como constante, que va a multiplicar a una exponencial bilateral de este tipo. Entonces, aplicando linealidad en esta transformada inversa, lo que vamos a tener es que la transformada inversa de esta densidad espectral de potencia que corresponde a la función de autocorrelación es b por a sobre b cuadrado menos a cuadrado por e a la menos a módulo de tau menos a cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado e a la menos b módulo de tau. Entonces aquí ya hemos calculado la segunda parte de este problema que nos pedía encontrar cuál es la función de autocorrelación de la salida. Y para encontrar lo que es la potencia promedio, que era la tercera parte de este ejercicio, que es la potencia promedio, ya vimos que lo podemos hacer o bien con la densidad espectral de potencia o bien con la función de autocorrelación. En este caso es más fácil con la función de autocorrelación porque lo único que hay que hacer es evaluar en tau igual a 0. Entonces la potencia promedio del proceso de salida es la función de autocorrelación evaluando en tau igual a 0. Ustedes pueden ver que si evalúo en tau igual a 0, todo este término va a valer 1, porque tengo e a la 0, todo va a valer 1. Esto vale 1, esto vale 1, entonces me va a quedar la diferencia de estas dos expresiones algebraicas que tenemos aquí. Y una vez que hagan la simplificación, eso es igual a A sobre A más B. A sobre A más B. Entonces ustedes pueden observar que este análisis en frecuencia tiene mucho que ver con lo que es el análisis de Fourier y en general no tenemos que aplicar directamente lo que es la ecuación de análisis y síntesis de las transformadas de Fourier, sino directamente ir a la tabla, aplicar el teorema y determinar cuáles son estas magnitudes en tiempo y frecuencia de la salida de este sistema LTI. Entonces vamos a hacer la primera pausa y luego continuamos. Vamos a continuar con unos ejercicios relacionados con este tema. Aquí vamos a perfilar los resultados porque en general es consultar las tablas de transformadas en base al teorema que acabamos de observar. Bien, entonces en el ejemplo 11.23, aquí ya vamos a irnos al dominio discreto. En el ejemplo 11.23, aquí tenemos una secuencia aleatoria x sub n, que es estacionaria en sentido amplio, y tiene la siguiente densidad espectral de potencia. Ustedes pueden observar que al ser una secuencia aleatoria o un proceso estocástico aleatorio discreto, estamos utilizando la notación correspondiente con la frecuencia phi. Y eso es igual a 2 más 2 veces coseno 2pi por phi. 2pi por phi. Esa es la densidad espectral de potencia. Entonces, esta secuencia aleatoria va a ser la entrada a un sistema que tiene la siguiente respuesta al impulso. La respuesta al impulso de este sistema es h sub n. Ustedes pueden notar que aquí estamos utilizando esa notación alternativa para las señales discretas. Vale 1 en el instante 0 y vale menos 1 en el instante n, que es igual a menos 1 y 0 para otro caso. Es decir, que esta respuesta al impulso tiene este formato: en 0 vale 1, en menos 1 vale menos 1 y en menos 1 también vale menos 1. Esta es la respuesta al impulso de ese sistema.
Entonces, lo que nos pide este ejercicio es determinar cuál es la densidad espectral de potencia del proceso de salida de esta secuencia YDN. Podemos escribir aquí el sistema que estamos analizando. De esta función tenemos la densidad espectral de potencia, tenemos la respuesta al impulso, entonces va a ser sencillo calcular lo que es la respuesta en frecuencia, y por el teorema conocemos que la densidad espectral de potencia de esta salida de aquí es la densidad espectral de potencia de la entrada multiplicado por el módulo cuadrado de lo que es esta función de respuesta en frecuencia, módulo cuadrado de respuesta en frecuencia. Entonces noten que esta función ya la tenemos. Para el ejercicio tenemos la respuesta al impulso, y lo que tendríamos que hacer es el cálculo de la respuesta en frecuencia. Ustedes pueden observar que aquí tener un pulso es, sabemos que la señal de, bueno, vamos a ir acá a la tabla porque es mucho más fácil observar ahí cuál es ¿dónde está aquí? Discreto. Entonces aquí nosotros podemos observar que cuando tenemos una señal que es un impulso, vale una constante, y cuando es el impulso desplazado, es justamente la misma constante que vale 1, pero multiplicada por esta expresión de aquí, que es un cambio de frecuencia. Entonces, con estas dos magnitudes ya podemos calcular la transformada de Fourier de la respuesta al impulso que tenemos allá. Entonces, si regresamos al ejercicio. Listo, esta transformada de Fourier de aquí que nos va a dar, perdón, aquí es phi, que nos va a dar la respuesta en frecuencia. Aplicando linealidad nos va a quedar 1 menos y a la j 2pi por phi, es correspondiente al pulso que está a la izquierda, menos, y ahora menos j 2pi por phi, que corresponde al pulso que está a la derecha. Utilizando la relación de Euler, con estas dos exponenciales, esto se va a simplificar a 1 menos 2 coseno de 2pi por coseno de 2pi por phi. Entonces, ¿qué es lo que resta hacer? Lo que resta hacer es tomar esta expresión que ya nos da el ejercicio, calcular de esta expresión de aquí el módulo cuadrado y multiplicarlo por esta expresión de la densidad espectral de potencia de entrada. Y una vez que se realicen todos esos cálculos algebraicos, de hecho, por ahí va a aparecer un coseno al cubo, que ustedes van a tener que descomponerlo en una identidad. Se va a determinar que la densidad espectral de potencia del proceso de salida es 2 más 2 veces coseno de 6 pi por phi, de 6 pi por phi. Esta es la primera parte del ejercicio. La segunda, lo que nos pregunta es cuál es la potencia promedio. Y la potencia promedio, que es esta magnitud de aquí. Recuerden que esa potencia promedio la podemos calcular o bien con la función de autocorrelación o bien con lo que es esta densidad espectral de potencia. Es igual a la integral de 2 más 2 coseno 6 pi por phi de phi menos 1 medio a 1 medio. Y esta integral de aquí es integral de es igual a 2. Listo, ustedes pueden ver que este ejercicio es estrictamente seguir lo que dice el teorema 11.16 y aplicar los resultados que están en las tablas de transformadas de Fourier. Entonces el ejemplo 11.24 va a quedar en sus manos, es muy similar, bastante similar de hecho. Aquí tenemos una respuesta al impulso que es de un sistema FIR. Aplican el teorema 11.16, que la densidad espectral de potencia de la salida es igual al producto de la densidad espectral de potencia de la entrada por el módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia. Ya pueden tener esa magnitud de la salida. Y listo. Entonces lo que vamos a ver ahora es una relación
entre... Lo que hemos visto en este ejercicio es que si yo tengo... Opa, ya. Que si yo tengo... Está un poquito lenta. Que si yo tengo esta función a la entrada de un sistema que está caracterizado con esta respuesta al impulso, lo que yo voy a... Esto es un resultado del teorema 11.2. Del teorema 11.2 ustedes van a encontrar estos resultados que estoy escribiendo aquí, que me va a servir justamente para encontrar una relación con la correlación cruzada similar a los bloques que estoy colocando aquí. Entonces lo que tenía a la salida es la función de correlación cruzada entre la entrada y la salida. Entonces, de alguna forma, ustedes pueden ver que este resultado de aquí puede ser interpretado justamente como la convolución de estas dos funciones. Obviamente, este lo podemos poner quitado para que coincida acá. Es simplemente una magnitud de continua del tiempo. Y este mismo teorema 11.2 nos decía que si nosotros conectábamos aquí la función de correlación cruzada a un sistema que estaba caracterizado por esta respuesta en frecuencia que ha sido reflejada, y vamos a tener aquí lo que era esta función de autocorrelación de la salida. Esto que lo hicimos en el dominio del tiempo, ahora lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia. Pero antes de hacer eso, vamos a recordar una propiedad que había de la transformada de Fourier, que decíamos que si una señal x de t tiene un cierto espectro h de f, si esa señal en el dominio del tiempo es reflejada, lo que va a suceder con su espectro en el dominio de la frecuencia es que simplemente lo conjugo. Y eso me va a servir para analizar esta parte que tengo aquí. Entonces, lo que vamos a encontrar es la contraparte en frecuencia de este sistema que he escrito acá arriba. Entonces vamos a escribir de la siguiente manera. Yo tengo que a un sistema continuo ingresa esta función de autocorrelación. Ese sistema continuo está caracterizado por una cierta respuesta al impulso. Y con el teorema anterior vemos que lo que obtengo en la entrada es justamente esta función de correlación cruzada. Esa función de correlación cruzada entra a un sistema con la respuesta al impulso que ha sido reflejada. Y lo que voy a obtener acá es justamente la función de autocorrelación de la salida. Lo mismo sucede en el dominio discreto. El mismo teorema que les mencioné hace unos segundos se aplica de forma similar aquí. Función de autocorrelación. Acá el reflejo de lo que es esa respuesta al impulso, y aquí tenemos la función de autocorrelación de la salida. Ustedes pueden observar que todo este análisis está hecho en el dominio del tiempo. Ahora vamos a ver cómo se hace este análisis en el dominio de la frecuencia utilizando estos conceptos que ya hemos visto de densidad espectral de potencia y lo que es la densidad espectral de potencia cruzada. Entonces, si yo saco el espectro a esta magnitud, me va a dar esa magnitud o esa función que es la densidad espectral de potencia que entra a este sistema. Si yo saco la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, me da la respuesta en frecuencia. Y lo que voy a obtener aquí es justamente esta función de densidad cruzada, que ya la analizamos hace unos segundos como el espectro de la función de autocorrelación cruzada que está aquí. Y si esto ingresa a un sistema, ahora vamos a sacar el espectro de esta señal que está aquí, que por la propiedad que mostramos hace unos segundos es simplemente el espectro conjugado. Lo que vamos a obtener aquí en esta salida es justamente la densidad espectral de potencia. Bien. Si nos vamos al dominio discreto, es similar. Simplemente hay que colocarlo en función de la frecuencia discreta que es phi. Igual aquí esta función, la misma propiedad se aplica, se conjuga. Y sale aquí lo que es esta densidad espectral de potencia. Y
Este resultado que ustedes están observando aquí gráficamente es lo que nos dice el teorema 11.17, que cuando tenemos un proceso estocástico x de t, que es estacionario en sentido amplio, que se conecta a la entrada de un sistema LTI que está caracterizado por una cierta respuesta en frecuencia, la salida que va a ser el proceso y de t, la salida de este filtro, puede ser caracterizada con esta función de densidad espectral de potencia cruzada, que va a relacionar justamente lo que es la entrada y salida de este sistema. Entonces, si nosotros extendemos este análisis de aquí, podemos decir que ese y de f es igual, por el análisis de Fourier ya sabemos que esto corresponde justamente al producto de los espectros, igual acá SXY de fin. Y esta magnitud que está aquí, vamos a escribirla aquí arriba, es igual a la densidad espectral de potencia de la entrada por esta respuesta en frecuencia que tenemos aquí. Y entonces el quiz 11.8, ustedes lo van a hacer. Una vez que terminen su tarea de electrónica digital, hacen el quiz 11.8 y ahí van a aplicar estos conceptos que están aquí. Ahora, la parte de estimación que está aquí al final, esa la pueden revisar por su cuenta, aunque se la van a encontrar muy posiblemente en la materia de comunicaciones. Bien, lo que vamos a analizar ahora es algunos conceptos básicos de la teoría de colas o teoría de filas. Que está en el capítulo 9 del libro de Shaun. Ahora nos vamos a cambiar del libro de Yates al libro de Shaun y después cuando veamos las cadenas de Markov vamos a volver al libro de Yates. Aquí lo que vamos a ver son algunos conceptos básicos de la teoría de colas o teoría de filas. O también teoría de filas, también se conoce como filas. Opa, es algo medio extraño aquí. Ya, teoría de colas o teoría de filas. Entonces, más adelante ustedes cuando trabajen con sistemas de telefonía van a ver que retomarán esos conceptos, aunque esta teoría de filas, más allá de sistemas telefónicos, que es el caso de una aplicación en comunicaciones, también se utiliza en lo que es el control de tráfico, a ciertos administración de hospitales, por ejemplo, en estos tiempos de COVID, como aumentaba el número de solicitantes de camas de UCI y demás, también se puede modelar con este tipo de herramienta que vamos a analizar. Y también se analizan los que son los sistemas computacionales de tiempo compartido, es cuando se tiene un único procesador y varios usuarios lo quieren utilizar, entonces existen solicitudes que deben ser atendidas por ese computador o por ese servidor. Entonces ahí es donde va a aparecer algunos conceptos de estas teoría de colas. Entonces vamos a ver algunas magnitudes como el tiempo en que un usuario es atendido, el tiempo en que un usuario es procesado, el número de usuarios que están en la cola, el número de usuarios que están siendo servidos, el número de usuarios totales que va a existir en este sistema de cola. Entonces, para ir formalizando esos conceptos, vamos a ver cuál es un sistema de filas. Entonces, este sistema de filas, vamos a considerar que por aquí vamos a tener ciertos arribos. Aquí estos arribos se van a ir colocando en una fila. Cada una de estas personas de esta fila luego pasará a una parte donde va a ser atendido.
Y una vez que es atendido, ese usuario sale de este sistema. Entonces, lo que nosotros asumimos o definimos aquí es que los arribos que acontecen en esta parte del sistema se producen de forma aleatoria, y lo que sí podemos medir de estos arribos es una cierta tasa promedio. Una cierta tasa promedio que lo vamos a etiquetar como lambda sub 1. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que llega un usuario y no hay nadie en la cola, es atendido inmediatamente. Sin embargo, si ese usuario arriba a este sistema y existen otros usuarios en la fila, tiene que esperar un cierto tiempo hasta que pueda ser llevado a esta parte del servicio. Y se asume que una vez que ese usuario es servido o atendido, lo que hace es abandonar el sistema. Ese es un esquema simple de este sistema de colas. Entonces, de este sistema de filas o de colas, lo que nos interesa es, como ustedes pueden observar, que es un sistema cuyas entradas son, o sus arribos son aleatorios. Es una señal estocástica, por tanto, nosotros la tenemos que caracterizar con los promedios. Entonces, lo que nos interesa es cuál es el número total de usuarios que están en todo este sistema de aquí. Lo que nos interesa saber es cuántos usuarios están aquí haciendo fila y cuántos es el número promedio de usuarios que están siendo atendidos. Entonces, para describir este sistema de colas, se utiliza tres partes. Entonces, este sistema de aquí va a ser descrito utilizando tres partes. La primera, obviamente, tiene relación con lo que es el proceso de arribo. Que es cómo están llegando estos usuarios aquí. Este proceso de arriba, por ejemplo, puede ser un proceso de Poisson, el que nosotros ya analizamos hace algunas clases. La segunda parte con la que se analiza ese sistema es el mecanismo de servicio. Y este mecanismo de servicio tiene relación con el número de servidores que hay. Es decir, ustedes pueden imaginarse más o menos como que están haciendo fila en un banco y ese número de servidores serían los cajeros que los van a atender. Y también cuál es la distribución del tiempo de servicio. Entonces, este mecanismo de servicio tiene que ver con el número de servidores y la distribución del tiempo de servicio. La distribución del tiempo de servicio. Esta distribución del tiempo de servicio, por ejemplo, puede ser una distribución exponencial. Por ejemplo, esta es distribución exponencial. Y la tercera parte, cómo se caracteriza este sistema de colas, tiene que ver con la, podría decirse, la política de atendimiento. Por ejemplo, una de las políticas de política, o bien se puede decir que es la disciplina de fila. Y un ejemplo clásico es el primero que llega, es el primero en ser atendido. En teoría. Pues fuera en Ecuador ya saben que hay gente que se mete en la cola, tipo los vacunados VIP y demás, entonces sería otra disciplina de fila. Pero en general podríamos pensar en un sistema que es FIFO, que es la etiqueta que se utiliza, que es First Input, First Output. Primero que entra, primero que es atendido. Entonces, estos sistemas de cola tienen una cierta clasificación. Vamos a escribir acá esa clasificación. Esta clasificación es una secuencia de letras. Entonces, esta clasificación la vamos a escribir aquí un poquito más grande para ir escribiendo qué es lo que significa. La clasificación va a ser con cierto valor A, que va a significar algo que lo vamos a escribir más adelante. Un segundo valor B, que también lo vamos a escribir. Un valor S y un valor K. Entonces, nos vamos a encontrar secuencias de letras de este tipo. Entonces, esta primera letra de aquí nos va a indicar cuál es el tipo de proceso de arribo. El
tipo de proceso de arribo. Por ejemplo, un proceso de Poisson, o también recuerden que Poisson puede ser interpretado como una distribución exponencial en el tiempo entre arribos. Esta parte B de aquí va a ser la distribución del tiempo de servicio. La distribución del tiempo de servicio, por ejemplo, lo mismo que comentamos hace unos segundos, puede ser una distribución exponencial. La tercera letra tiene que ver con el número de servidores. Y la última tiene que ver con la capacidad del sistema. Y por capacidad del sistema es el número de clientes que pueden ser acomodados tanto en la fila como en el servicio. Por ejemplo, si el sistema puede tener 5 personas en la fila y 5 en servicio, la otra persona, la 11ª persona que llegue no va a ser entendida. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es para clasificar a estos sistemas de colas, es con una secuencia de letras de este tipo. La primera, el tipo de proceso de arriba. La segunda, la distribución del tiempo, que puede ser, por ejemplo, una distribución exponencial. La tercera, el número de servidores. Y la última, la capacidad del sistema. Generalmente, cuando esta última letra no está escrita, es decir, cuando solamente tenemos estas primeras letras, se asume que la capacidad es infinita, es decir, que pueden llegar cualquier número de usuarios. Eso en el caso en que esa última letra no haya sido escrita. Entonces aquí vamos a analizar algunas fórmulas que nos van a servir para poder caracterizar el número de usuarios que están en todo el sistema, el número de usuarios que están esperando, el número de usuarios que están siendo servidos, un promedio del tiempo en que un usuario pasa en el sistema completo, un promedio del tiempo en que un usuario pasa en la cola y un promedio del tiempo en que el usuario pasa en la etapa de servicio. Entonces vamos a escribir aquí algunas fórmulas, pero como es un poquito largo voy a hacer un copia y pega. Entonces hagamos un copia y pega aquí en un segundo. Tengan un poco de paciencia. Ustedes pueden aprovechar ese tiempo y continuar con su trabajo de electrónica digital. Ok, entonces estas cantidades que están aquí las vamos a relacionar para encontrar algunas cantidades de interés de este sistema de cola. Entonces recordemos que tenemos un proceso de arribo. Viene aquí a una cola que en inglés es queue. Entonces vamos a utilizar la misma letra Q. Luego viene una parte que es el servicio de los usuarios que están en esa cola. Y por acá tenemos una distribución o mejor dicho, la salida del usuario una vez que ha sido servido. Entonces vamos a relacionar este esquema de aquí que estaba escrito arriba con estas magnitudes. Entonces L es aquí hay una cosa que hay que tener en consideración, son promedios, porque los arribos son aleatorios, entonces todos eso de aquí van a ser promedios o valores medios. Entonces, L es el número promedio de usuarios que están en el sistema. Entonces, es el número promedio de usuarios que están en el sistema son los usuarios que están en la cola y los usuarios que están siendo servidos. Esa es esa magnitud de L. LQ es el número de usuarios que están en la cola, es decir, cuántos están esperando.
L sub S es el número promedio de usuarios que están en el servicio, que serían usuarios que están acá. Y aquí vienen las magnitudes relacionadas con el tiempo. Entonces, W es el tiempo promedio que un usuario gasta en todo el sistema. Entonces, es el tiempo que el usuario estuvo esperando y que el usuario estuvo en servicio. Y obviamente viene aquí la magnitud del tiempo que el usuario estuvo en la cola y del tiempo en que el usuario estuvo en el servicio. Son estas magnitudes que tenemos acá. Entonces vamos a encontrar algunas ecuaciones que nos van a permitir relacionar estas magnitudes del número de usuarios y magnitudes del tiempos promedio, justamente con esta tasa lambda sub A, que es la tasa de arribos promedio que tiene este sistema. Entonces, lo que vamos a ver es que esta tasa lambda sub A es igual al límite cuando t tiende a infinito. X de t es el proceso de llegada sobre t. Esta va a ser la tasa promedio de arribos, es la definición que tenemos. Entonces, para determinar cuál es el número total de usuarios que están en el sistema, es simplemente la tasa de arribos multiplicados por magnitud W, que es el tiempo, la cantidad de tiempo promedio que un usuario pasa en el sistema. Esta otra magnitud, L sub Q, que ya vimos que es el número de usuarios que están en la cola, es la tasa de arribos por el tiempo en que los usuarios pasan justamente en la cola, y L sub S es nuevamente esta tasa de arribos multiplicado por lo que es esta magnitud omega sub S, que corresponde al tiempo que está en servicio. Bien, entonces lo que tiene que ver con proceso de nacimiento o muerte, que tiene relación con un proceso de Markov y los demás tipos de sistemas de cola, por ejemplo, el MMS, el MM1K y demás, vamos a ver la siguiente clase. Es algo relativamente sencillo los conceptos y luego vamos a ir a algunos ejemplos de aplicación. Como les dije, esto ustedes lo van a encontrar principalmente en su materia de